porque aquí detectamos que la propia Secretaría de Hacienda a veces no tiene la misma información y no tiene la agilidad suficiente para determinar a dónde se va el ejercicio, cómo se fue, pero fundamentalmente a los proyectos de cada una de las inversiones. Entonces necesitamos establecer un sistema de información y lo más importante es que el grupo de seguimiento del gasto se debe institucionalizar. La Secretaría de Hacienda debe formalizar su información a través de un sistema de información permanente y tenemos que llegar en un momento determinado a que la Cámara de Diputados tenga información permanente y yo diría información en línea. A eso debemos llegar como cualquier país desarrollado del mundo. Otra es dictaminar las iniciativas en materia de subejercicios e información presupuestal, precisamente que es el caso. Existen varias iniciativas, una propia del grupo parlamentario del PRI por mi conducto que yo presenté el año pasado, otra por conducto del coordinador de nuestra bancada, el diputado Rojas, y así muchas, existen muchas iniciativas que están pendientes que irían encaminadas a homologar el sistema de información, precisar en los términos, buscar que la información del ejercicio del gasto sea permanente y que tengamos información fehaciente y oportuna. Se recomienda que Hacienda en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción oficial de las solicitudes relacionadas revise los análisis costo-beneficio, las notas técnicas y otros requisitos aplicables para los fondos del ramo 23. Es decir, de nueva cuenta, la unidad de inversión se está convirtiendo en un cuello de botella permanente para la dictamen correspondiente y eso hace que los proyectos se vayan retrasando y suceda lo que ha venido sucediendo en ese sentido. Plantear las conveniencias de rediseñar el funcionamiento del Comité Técnico del Fondo Metropolitanos. Ahí hay un problema para el ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano en las entidades federativas. Dotar de recursos suficientes para infraestructura a las entidades afectadas por desastres naturales. En ese momento nosotros estamos planteando el programa de reconstrucción que ya es un hecho, estamos hablando de eso de más o menos por allá en agosto. Permitir que las entidades federativas puedan solicitar a la delegación estatal o en su defecto directamente a las dependencias centrales que envíen a la unidad de inversiones los análisis costo-beneficio para la inclusión de sus proyectos en cartera. Es decir, a veces los gobiernos estatales tienen problemas con las delegaciones, entonces para evitar este tipo de problemas que pudiera haber un canal que vaya directamente al sector central de la dependencia correspondiente o bien directamente a la Secretaría de Hacienda mediante un mecanismo que podamos diseñar para evitar que estén atorados muchos proyectos a nivel local. Cambiar la estructura del anexo correspondiente al programa hidráulico, etiquetando aquellas obras que sí cuenten con registro, homogeneizar la información que las distintas dependencias presentan sobre el avance del ejercicio en los programas que integran el PEC. Se recomienda flexibilizar la normatividad de la SAGARPA para que los estados puedan transferir recursos de un componente a otro, analizar la procedencia de ampliar la posibilidad de que los productores puedan presentar una sola solicitud transversal para los distintos componentes de los programas de la SAGARPA, en particular para la adquisición de activos productivos. Es una propuesta que hizo el diputado Cruz. Establecer que la Sedesol deberá justificar debidamente las adecuaciones presupuestales que realice entre las unidades responsables ejecutoras del gasto. Ampliar las compensaciones por el cambio de la fórmula del FAE, fijando como fecha máxima para su erradicación el 30 de junio. Acelerar la aprobación de modificaciones a la ley para que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, NIFED, modifique su sistema de asignación de contratos y trabaje más coordinadamente con las entidades federativas. Mantener la disposición de que los límites del Fondo de Estabilización no apliquen para el ejercicio fiscal 2011, muy importante este tema. Establecer que las coberturas petroleras sean participables o en su caso se deban contratar obligatoriamente para cubrir las participaciones mismas, y determinar si es necesario hacer cambios a la ley para el respecto, y fortalecer las asignaciones para la elaboración de proyectos en los distintos ramos o en su caso crear un fondo para este fin dentro del ramo 23. Es decir, detectamos que el grave problema de las entidades federativas y los municipios particularmente son la falta de fondos para formular proyectos. Entonces aquí la recomendación del grupo fue crear un fondo que sea inclusive revolvente dentro del ramo 23, por ejemplo, para que puedan accesar los gobiernos estatales y los gobiernos municipales y que después ese fondo en su revolvencia se recupere a través de que el proyecto correspondiente se le cargue el monto del costo que representó y se convierta en un fondo revolvente que puedan accesar las dependencias, es decir, los gobiernos estatales y gobiernos municipales para poder formular sus proyectos.
Y así, bajo toda serie de recomendaciones, pues yo creo que es un análisis de trabajo que realizamos durante todos estos meses, de junio al mes de octubre, el grupo de seguimiento, y aún así, quiero decir que no terminamos porque nos faltó el Seguro Social y el ISSSTE, pero nos hizo ver que hay mucho trabajo por hacer en este momento. Tenemos una facultad exclusiva que nos da la Constitución, el artículo 74, que es la aprobación del presupuesto, pero particularmente el ejercicio del presupuesto. Si nosotros vigilamos el ejercicio del presupuesto bajo este mecanismo, vamos a lograr en el futuro inmediato que el ejercicio de los recursos se haga como debe ser y se cumpla el mandato constitucional que nos tiene encomendado como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y podamos ser verdaderos seguidores del gasto público para que las dependencias y entidades y sobre todo la población beneficiaria sea la que nos esté vigilando nosotros mismos como una especie de contralor en seguimiento del gasto, y podamos lograr lo que no se ha logrado durante tantos años. Compañeros, pues este es el informe. El señor presidente está a disposición de la comisión con toda la información, tanto por kilo y por un CD que por ahí le estamos entregando.